Querida familia, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Sex Different en su segunda temporada. Esta noche nos acompaña alguien muy especial a quien yo, tenía muchas ganas de entrevistar ya desde el año pasado y por fin hemos conseguido que dentro de su apretada agenda pues consiga acompañarnos. Con la Iglesia hemos topado, como se suele decir, y nos acompaña ni más ni menos que don José María Sánchez García. Él es párroco de la Iglesia de Santa María, en Gádor, y podríamos hablar de su trayectoria profesional durante horas y de su formación, por destacar, es licenciado en estudios eclesiásticos y tiene infinitos másteres en estudios de teología, además de una gran dedicación pastoral a la vida cristiana. Vamos a intentar hablar de sexualidad desde un punto de vista católico y vamos a discutir de buena manera sobre este aspecto con alguien del mundo de la Iglesia. Comienza Sex Different. Don José María. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, que me has invitado mucho y te da muchas largas. Sí. Pero sabes que ha sido sin querer y así por motivo de agenda. Lo sé. De hecho, lo hemos dicho en la introducción, que yo llevo detrás de ti muchísimo tiempo, pero ya por fin te tengo aquí sentado en Sex Different. Ahí está. Yo, antes de nada, decirte que no quiero ponerte en ningún aprieto, antes de nada, y que hablamos de lo que te apetezca hasta cuando te apetezca. ¿Vale? Claro. Y quiero saber mucho. Yo sobre todo quiero saber mucho de ti y, por supuesto, de la visión que tiene, en este caso, la Iglesia con respecto a la educación sexual y a la sexualidad en general. ¿Vale? Así que, voy a empezar por algo muy, muy básico. ¿Cómo se interpreta la sexualidad humana desde el paradigma de la religión, en este caso de la Iglesia Católica? Fíjate que es algo tan elemental, tan básico como la propia visión del ser humano. Es decir, muchas veces cuando hablamos sobre cosas profundamente humanas, ¿no? Como en este caso es la sexualidad, y tocamos al timbre de la Iglesia porque nos parece algo casi exótico, ¿no? Que la Iglesia tenga una palabra en temas como este, por ejemplo, o en temas sobre moral, sobre política, sobre economía, nos parecen, ¿no?, tintes casi exóticos, ¿no? Pero la Iglesia por vocación está y desarrolla su tarea allí donde está el ser humano. Entonces, ¿cómo no va a tener la Iglesia su propia visión que parte de lo más elemental y es de la ley natural? Es decir, de esa ley que forma parte de nuestra propia humanidad y comenzando por la propia Sagrada Escritura, en las primeras páginas del Génesis ya tenemos la primera sexualidad. Yo creo que es el primer tratado de sexualidad que existe en la historia de la humanidad. Dios crea al ser humano, varón y mujer lo crea. Ya tiene el primer tratado de sexualidad. Es decir, cuando Dios se plantea a sí mismo, ¿no?, en esa literatura del libro del Génesis tan bonita, tan poética, ¿no?, tan inspiradora, y habla en plural y dice, hagamos al ser humano. Dios se está volcando en lo que está haciendo. Es decir, la creación del ser humano ya supone un revelarse Dios mismo. Yo se lo digo a mis feligreses muchas veces. Buscamos a Dios quizás muchas veces realidades como demasiado lejanas o demasiado extrañas a nosotros, ¿no? ¿Cuál es el mejor espejo en el que buscar a Dios? El propio ser humano. ¿Por qué? Porque estamos creados a su imagen y semejanza. Y si Dios nos ha dado la sexualidad como uno de los dones que nos hacen humanos, ¿cómo no tratar de ella y cómo no valorarla, ¿no?, como debe ser valorada? Creo que va a ser muy, muy profundo este podcast y porque me está encantando escucharte. Claro, la sexualidad únicamente tiene un fin. Esto me lo dicen mucho mis alumnos, por ejemplo, cuando voy a dar charlas a centros donde hay muchos alumnos islámicos que siguen la religión islámica, hablan mucho les preocupa mucho el tema de la reproducción, ¿no? Y ellos relacionan mucho la sexualidad con la reproducción. Desde el punto de vista de la religión católica, ¿el fin de la sexualidad humana principalmente es la reproducción o se abre a otros aspectos?
Bueno, esto es muy largo de tratar, ¿no? Esto aquí en un poco no se puede decir, ¿no? Con claridad. ¿Por qué? Porque hay que partir de conceptualizar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sexualidad? Hablamos del acto conyugal, hablamos del acto procreador, hablamos de mantener relaciones sexuales, pero ¿qué queremos decir, no? Porque tú hablas aquí en tu podcast, ¿no? En algunas ocasiones te veo algunos de los vídeos y tal. Utilizamos la palabra sexualidad o sexo para cosas muy variadas, ¿no? Sexualidad es todo lo que nos hace profundamente humanos y nos permite expresar nuestra masculinidad y la feminidad, que son los que conforman al ser humano, ¿no? Entonces, todo acto que exprese tu condición humana es un acto sexual, porque te estás expresando, te estás comunicando. Cuando entendemos la vida del ser humano como un ser en relación con Dios y en relación con los demás, ahí es donde podemos enmarcar lo que es la visión cristiana de la sexualidad y ver cuál es su fin, ¿no? Si podemos hablar de fin de la sexualidad. Como todas las capacidades y como todas las potencialidades humanas, ¿para qué sirve todo lo humano? Para que seamos felices. Para que seamos felices. Fíjate que en esto, si alguien quiere leer, ¿no? Porque es muy importante leer, ¿no? La teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II, que es pues quizá el tratado más grande dedicado a la sexualidad humana de la Iglesia Católica, que son un montón de catequesis que él dio a lo largo de una serie de años. Él habla de la sexualidad como un modo de ser persona, ¿no? Entonces, los seres humanos realizamos actos sexuales desde que nacemos. Es decir, todo aquello que me permita expresar mi identidad como persona en relación con otros es un acto sexual. Vamos a entenderlo bien, ¿no? Ahora, dentro de las relaciones, ¿no? Que ya nos comprometen, vamos a llamar conyugalmente, nos comprometen en una relación de intimidad, ¿no? Eso tiene un marco, y el marco y el sentido de las relaciones humanas nos sirve ¿para qué? Pues para trasladar, desarrollar la máxima vocación, la máxima aspiración de nuestra vida, que es el amor, ¿no? Me parece súper interesante eso que has dicho, porque yo no digamos que estoy en discusión constante, pero a veces cuesta mucho llegar a ciertos centros educativos, a ciertas administraciones, con el tema de formación en educación sexual. Ellos prefieren llamarlo educación afectivo-sexual. Y creo que, escuchándote, creo que la Iglesia no va tan desencaminada a lo que yo pienso, porque la sexualidad sí o sí lleva implícito el amor en sus diferentes manifestaciones y, por supuesto, el afecto. Yo les digo a ellos siempre que educación afectivo-sexual creo que está de más, porque ya la propia educación sexual lleva implícito el afecto. No sé tú qué opinas con respecto a eso. Bueno, fíjate que educación afectivo-sexual abre un abanico enorme, aunque no acapara todo lo que debe ser la sexualidad humana, porque en la afectividad entran las emociones, entran los sentimientos, entra la propia psicología, que es muy importante forjar a la gente en su psicología. Hoy hay, si te das cuenta, hoy hay mucha depresión en la gente, no, especialmente en la gente joven, ¿no? Que yo me fijo mucho, ¿no? Vamos, me considero joven, lógicamente, ¿no? Pero yo me fijo mucho en mis iguales y en los que son más jóvenes que yo, y veo muchos estados depresivos, mucha frustración ante cosas que no son tan importantes. Y dirá alguien, bueno, no son importantes para ti. Sí, pero el hecho de tener pequeñas dificultades a lo largo de la vida, en las etapas, momentos de crisis propios de cada edad, que para nosotros eran, pues, a lo mejor una mala racha, o pasar un mal día, o un enfado, o un atranque con alguien, hoy en día se convierten en verdaderas patologías para mucha gente joven, ¿no? Entonces, educación afectivo-sexual hace alusión a ámbito psicológico del ser humano, hace alusión, porque esto, bueno, yo también he sido profesor de instituto y entonces se habla mucho de genitalidad, hay una obsesión con la anticoncepción como si fuera cauce de una correcta sexualidad, ¿no? Cuando lo que hacemos es menospreciar la capacidad sexual del ser humano, porque es cosificar el sexo como un puro instrumento de
fíjate que a veces que ni te diría yo de placer, ¿no? Porque parece que bajo el concepto de placer todo cabe. Pero hay veces que ni siquiera es de placer, sino como un lenguaje, ¿no? La genitalidad se ha convertido en un lenguaje que va vaciando de contenido y de corazón, de alma, lo que hacemos. El ser humano es uno siempre. Y esto es muy importante que también forme parte de esa educación, si queremos llamarle así, afectivo-sexual, pues vale. Pero sería una propia educación sobre el ser humano en sí. Una de sus dimensiones fundamentales y esenciales es la condición sexual del ser humano, pero no somos solo sexualidad. Entonces, también tenemos que tener esa educación, vamos a llamar espiritual. ¿Por qué? Porque afectivo-sexual hace alusión a mi psicología conectada con mi cuerpo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿dónde queda esa capacidad espiritual? ¿Un matrimonio de 80 años no tiene vida sexual? No, por supuestísimo que sí. Faltaría y a lo mejor sus cuerpos ya no les responden en absoluto. Pero ellos no se siguen amando y siguen teniendo una expresión sexual, es decir, una expresión de la donación de su amor. Totalmente. Yo tengo experiencias preciosas, ¿no? Quizás por ser sacerdote esto te permite llegar donde a lo mejor otras personas no pueden llegar, ¿no? Pero testimonios de gente que te expresa un amor con una entereza, con una integridad. Nadie somos perfectos, ¿no? Pero hay autenticidad. ¿Por qué? Porque se ha comprendido el equilibrio, ¿no? Entre lo que soy espiritualmente, mi condición interna, y cómo expreso lo que soy interiormente de manera externa, ¿no? Y uno de esos modos de expresarme es la sexualidad. Has dicho antes una cosa muy interesante y quiero preguntarte para salir de dudas. ¿La Iglesia no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos o sí? La anticoncepción, piensa que la concepción es la transmisión de la vida, ¿no? Si la Iglesia estuviese a favor de la anticoncepción, estaría a favor de la aniquilación del propio ser humano. Es decir, no podemos apoyar. ¿Por qué? Porque la ley natural tampoco lo hace. Si tú mantienes relaciones sexuales con tu mujer, de manera natural la vida fluirá. Entonces, fíjate qué fácil es el criterio de la Iglesia a la hora de intentar guiar, ¿no? Y como madre, pues sostener un poco, iluminar la vida del ser humano. Es fijarnos en el ser humano, en su originalidad, en su pureza. Entonces, las parejas, por ejemplo, que no quieran concebir porque no se encuentran en ese momento, porque piensan que económicamente, en fin, laboralmente no es su momento, ¿qué métodos deberían utilizar o qué no deberían de hacer para...? Fíjate que, lógicamente, el marco de las relaciones sexuales es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio te aporta, diríamos, la vía por la que puede circular el tren hasta su meta, hasta su destino. ¿Y cuál es esa vía? La exclusividad, la fidelidad, la libertad, premisa por la cual yo entrego mi vida con todo lo que soy, mi alma, mi inteligencia, mis deseos, mis proyectos, mis anhelos, mis virtudes, mis defectos, mi cuerpo, todo lo que soy y todo lo que puedo expresar de mí, y la permanencia. Ese es el matrimonio. Y con ese marco llamado a ser esa comunidad de vida y amor, ¿no? Ahí es donde desarrollamos la relación sexual. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se han entregado a la vida, ¿no? Y la vida no se entiende sin lo que soy, sin mi identidad corporal. Entonces me está diciendo, dentro de este marco, ¿cabe la anticoncepción? Lógicamente no. Lógicamente no. Ahora, hay una realidad, una capacidad, una actitud de la que nadie habla, que es la castidad. ¿La castidad qué es? ¿No hacer nada y encerrarte? No. Es ordenar lo que haces y cómo lo haces. Castidad, no solamente para los que somos célibes, sino castidad para todo ser humano. Y es dominar tu cuerpo y ser tú dueño de tu cuerpo. Yo puedo expresar mi amor a mi mujer manteniendo relaciones sexuales o de otras mil maneras. Y ahí entra la libertad y la originalidad de cada persona para desarrollar, ¿no? Su vocación y su expresión, ¿no? Lógicamente, y esto están ahí los estudios, no voy a dar yo aquí una clase de ciencias naturales, hay
una agenda de fertilidad, hay un calendario de fertilidad que es efectivo, ¿eh? Entonces es la manera más natural de controlar la natalidad sin hacer uso pues, de los métodos anticonceptivos que, como ya digo, suponen un poco el distorsionar, ¿no? la pureza, la libertad y la autenticidad de las relaciones. Y fuera del marco del matrimonio o de la pareja como tal, hablo de relaciones sexuales esporádicas, ¿ahí cabría la posibilidad de tener un método barrera, por ejemplo? Bien para no contraer ITS o bien para... Sí, bueno, piensa que las relaciones sexuales son la expresión de la entrega de la vida. Uh-huh. Es decir, yo cuando me caso no entrego partes de mi vida, ¿no? o partes de mi tiempo o partes de mi cualidad como ser humano, sino que me entrego totalmente, ¿no? Y dentro de ese totalmente, de esa donación, de esa comunicación de lo que yo soy, está también la entrega de mi cuerpo, ¿no? Como la máxima expresión por la que yo puedo amar con totalidad, ¿no? Fuera del marco del matrimonio, no tendría sentido entregar mi cuerpo si no he entregado también mi alma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces convertimos el cuerpo en un agente o en una dimensión que nada tiene que ver con lo que siento, con lo que vivo y con donde yo tengo puesto mi corazón. Yo sé que este discurso es lo más disruptivo de lo que se puede llamar hoy, me pueden decir, pero la Iglesia, ¿qué es lo que pretende, ¿no? Cuando nos plantea esto con esta claridad? Es que haya un equilibrio y haya esa conciencia de que no puedo separar, fíjate el valor que tiene el cuerpo, no puedo separar mi cuerpo de mi amor, no puedo separar mi cuerpo de quien yo soy, no puedo separar mi cuerpo de lo que pienso, de lo que vivo, ¿no? Entonces, si no me entrego por entero, no puedo desprenderme de una dimensión de mí, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento de las relaciones prematrimoniales. Entiendo. ¿Cómo va tu matrimonio? Mi matrimonio va estupendo. Es que te he escuchado hablar muchas veces y me encanta escucharlo. Sí. Y de que yo estoy casado, ¿no? Y mucha gente, además, como nos conocemos desde tantísimo tiempo, y te preguntaba por qué tal va tu matrimonio. Sí, pues el matrimonio va muy bien. Uh-huh. No porque yo sea el mejor esposo, sino porque mi esposa es la mejor, ¿no? Uh-huh. Que es la Iglesia, ¿no? Es algo, yo entiendo que choca, ¿no? Pero yo cuando estoy con los novios y tal, y hablan de la boda, o gente pues ya que casado y hablan de sus fechas. Y bueno, sí, yo también me casé en 2010, ¿no? Sí. Y la gente me mira, ¿cómo que te casé? Sí, yo me casé también. Para mí, mi ordenación sacerdotal fue mi experiencia matrimonial y la vivo cada día, ¿no? Hay gente que se me acerca muchas veces y me dice, es que los curas tenéis mucho mérito porque estás toda la vida solo. Y digo, ¿yo solo? Si yo cuando llego a mi casa y estoy solo, es una soledad que hay veces que también es un regalo para mí. ¿Por qué? Porque es el único momento al día en que yo puedo estar solo, que la soledad también te serena, te equilibra. Yo estoy todo el día y todos los días con gente. ¿Por qué? Precisamente porque mi opción matrimonial ha sido esta. Lo que haría con mi mujer y con mi hijo, lo hago con la Iglesia. Es decir, mi tiempo, mi esfuerzo, todo lo que invento, todas mis capacidades, mi juventud, mis sueños, mis proyectos, o sea, todo lo vuelco por la Iglesia, que en cada momento... Y esto es muy interesante, tiene un rostro. Mi mujer que en cada momento tiene un rostro, ¿no? Ahora en la parroquia ahora estoy en Gádor, ¿no? En Gádor con un puñal de pueblo alrededor. Pues ese es el rostro de mi esposa, ¿no? Con esta cofradía que me llama, con esta hermandad que estoy, con esto. Es decir, en ellos, en todas esas personas que son la Iglesia, yo veo el rostro de mi esposa, ¿no? Y como buen matrimonio, habrá momentos buenos y momentos no tan buenos, ¿no? Entiendo. Sí, pero ya digo, no por la esposa, sino por mí. No, porque yo me equivoco, porque yo me canso, porque yo puedo fallar, también soy humano, ¿no? Eres muy honesto, José. Entonces, sí, además, ya lo tengo clarísimo. O sea, lo que soy, lo que yo he aprendido, lo que me queda por aprender y las mayores experiencias de mi vida, la he tenido gracias a mi esposa. Es muy buena. Voy a hacerte una pregunta, ¿vale? Si quieres la respondes. Una persona que decide entregar su vida, en este caso tal y como está establecida la norma de la Iglesia, con un celibato, ¿no? Entiendo, y con un ámbito de la sexualidad que todos conocemos, entiendo que limitado o nulo, ¿cómo se lleva como ser humano? ¿Cómo es
José María, porque para mí Sí, me parece súper interesante y Sí, tú tienes sí. muchísimas ganas de preguntártelo. Sí. Bueno, pues es más normal de lo que puede parecer. Ujú. Es más normal, ¿no? Primero, ¿es posible ser célibe? Es posible. Posible, no es ningún secreto y es posible. ¿Se vuelve uno loco o está uno fracasado en su vida o experimenta uno algún tipo de, no sé, de desvarío, de nada más lejos de la realidad? ¿Por qué? Porque para mí el celibato me permite relacionarme con todos con una gran libertad. Ujú. Si yo tuviese la dedicación exclusiva a mi esposa, por eso muchas veces me sacan el tema, cuando los curas os caséis, y yo siempre digo, pues yo no sé si sería de los que se casaría. Ajá. ¿Por qué? Porque yo entiendo el matrimonio como el mayor proyecto de tu vida. O sea, yo veo a mis amigos de mi edad, ¿no? Y a los que caso y tal, y les veo con el ahogo propio de su trabajo, de su casa, de sacar adelante las cosas, de que todo vaya bien. Cuando vienen los niños te absorben mucho. Además de todo eso, yo podría añadir el ritmo de vida que yo llevo en mis parroquias, con la gente, con los feligreses, con la... Yo no podría, tendría que quitarle a alguien. ¿Y a quién le quito? Ujú. ¿A mi mujer o a mi hijo? Ujú. Yo no podría compaginar, y mira que tenemos sacerdotes casados en la Iglesia Católica, todos los del rito oriental Ajá. son casados, ¿no? Ajá. Y, o sea, que se vive con mucha naturalidad. Pero lógicamente el ritmo de vida que llevan ellos no es el nuestro. Entiendo. No es el nuestro, ¿no? Paséate por la provincia, mira a los curas cómo estamos, ¿no? Es verdad que ahora hay un número de vocaciones más limitado y, es decir, no podríamos atender a la gente como lo hacemos, no porque seamos los mejores ni lo hagamos perfectamente, pero nuestra vida, esto no es un trabajo. Ser sacerdote no es un trabajo, es una vida, ¿no? Ujú. Esto casi que te quita el reloj. Bueno, el reloj sirve para llegar tarde a otros sitios, ¿no? Porque yo llego tarde a otros sitios, pero... entonces, ¿cómo se puede llevar? Pues mira, teniendo clara la vocación y teniendo claro que todas tus capacidades humanas las estás volcando también en tu sacerdocio, ¿no? Por tanto, no ha habido nunca ningún impulso, deseo fisiológico, hormonal, que te haya dicho, que te haya hecho autocontrolar o reconducir ese impulso inconsciente. Los curas somos hombres. Eso digo. Ujú. Somos hombres, pensamos como hombres, sentimos como hombres, y de hecho la virilidad es una exigencia para ser sacerdote. Ujú. Entonces, lo que siente cualquier hombre lo sentimos los sacerdotes. Ahora, somos mucho más que fisiología. Yo puedo tener la llamada, como dices, de la fisiología, incluso puedo tener tentaciones. Ujú. Yo el día que me ordeno sacerdote no me quedo ciego, Ujú. ni tengo todas las aspiraciones de mi masculinidad ya solapadas, ni mucho menos. Pero yo decido qué hago con mi vida, ¿no? Ujú. Y hay una clave, y es por amor. ¿Cómo se decide? Ha dicho una de las claves para ser sacerdote es la virilidad. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se mide eso? Bueno, ¿Cómo lo eso hace? no hay un termómetro. Ah. No hay un termómetro. Hay unos años de formación y de una observancia grande de los formadores, de los superiores del seminario al candidato, ¿no? Hay una maduración de la vocación y hay un trato. ¿A qué nos referimos con virilidad entonces? ¿Cuándo? Virilidad significa tener tu masculinidad claramente aceptada y ser un hombre íntegro, es decir, que no tenga duda de tu identidad masculina. Entiendo, vale. Porque claro, porque no se permite en este caso a las mujeres ser curas, ¿no? Todavía o bueno, quiero saber ya también tu opinión de paso. Bueno, es que cuando el Señor instituye el sacerdocio lo hace con sus apóstoles que eran hombres, o sea, no... ¿Qué pasaría si una mujer gobernase la Iglesia? Ya te estoy preguntando otras cosas fuera de la sexología. Bueno, o no tanto. Bueno, yo lo digo muchas veces, gobernar, ¿no? ¿Qué significa gobernar? Bueno, gobernar, ¿no? dirigir. Dirigir. Piensa que después de Dios, los cristianos, a quien tenemos como reina de todos los santos, es una mujer. Ujú. Y Dios ni es hombre ni es mujer. Ujú. Dios es la plenitud del ser. Ujú. De hecho, por eso te hablaba del libro del Génesis, ¿no? Cuando Dios crea al ser humano, lo crea hombre y mujer. Ujú. Y a su imagen y semejanza. Es decir, que la plenitud del ser humano, diferenciado sexualmente, pues la plenitud de ese ser humano es Dios. Que hablamos de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque Jesús nos revela a Dios como Padre. Y estamos hablando de miles de años atrás, ¿vale? Estamos hablando de un mundo patriarcal. Ese sí que era patriarcal. Que hoy se habla mucho del patriarcado y no. Entonces sí que había
una mentalidad patriarcal que era lo lógico de ese momento, ¿no? No se juzga porque no estamos allí para juzgar todas las dimensiones y circunstancias de esa sociedad. Pero se habla de esa masculinidad de Dios, ¿no? Porque hay que hablar, ¿no? Y no tenemos el lenguaje o la capacidad conceptual de hablar de Dios sin nuestras expresiones humanas. Entonces nos apoyamos en nuestra experiencia humana. Pero fíjate que el profeta Isaías tiene una de esas expresiones que yo la repito mucho, ¿no? Que cuando Isaías habla del amor de Dios, se refiere a una mujer. Y dice, ¿puede olvidarse la madre del fruto de su entraña? Pues aunque esa madre se olvidara de que tiene un hijo, Dios nunca se podrá olvidar de ti. Es decir, que Dios también te ama con un corazón de madre, ¿no? O sea, si una mujer gobernara la Iglesia, pues fíjate que la reina de todos los santos, es una mujer. Uh-huh. Porque así lo quiso Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cuando se dice amaos los unos a los otros, eso está escrito, ¿no? Hasta donde tengo claro. ¿Qué opinamos o qué opinión tiene la Iglesia de las personas homosexuales? Pero acaba la frase. Como yo os he amado, ¿no? Ahora sí, uh-huh. ahora sí. Pero bueno, eso tengo claro que Dios nos amó muy bien, ¿no? Sea cual sea nuestra orientación o identidad incluso. Sí. Fíjate que esa palabra del Señor es el mandamiento nuevo, ¿no? Y lo está dando en un contexto de entrega de su vida. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Y lo da Él. No lo ha dado nadie de ahora. Uh-huh. Lo da Él hace 2000 años. Amaos, pero como yo os he amado. Es decir, amado uno a otro entregando la propia vida. ¿Y qué significa eso? Dar mi vida para que otro viva. Uh-huh. Fíjate qué visión. Y hablando de la sexualidad humana, fíjate qué visión. Dar lo mío, lo mayor que tengo, para que otro viva. Es todo lo contrario al discurso que hoy se tiene, que hablamos de la sexualidad como el hedonismo, ¿no? Que yo creo que es la peor versión de la sexualidad. Cuando uno es feliz en el matrimonio, por ejemplo, dándose, ahí es cuando hemos comprendido el sentido. Soy feliz, pero porque estoy viendo feliz a la persona a la que amo y a la que me estoy entregando, ¿no? Luego ya las etiquetas humanas las ponemos nosotros. Uh-huh. A quién quiere Dios, a quién no quiere. Dios ama a todos por igual. Entiendo, por tanto, que la etiqueta, yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo además a mis alumnos les digo que se olviden un poco de las categorías y de la etiqueta de lo que soy, de lo que no soy, de derecha, de izquierda, hetero, homo, del Barça, del Madrid. Que eso quizás no es tanto lo importante, ¿verdad? Que lo importante es otras cosas. Me encanta eso, porque tenía mis dudas y me las he despejado y las he dejado además muy, muy claro. José María, cuando en el mundo, por ejemplo, ¿no? En el mundo en el que nos encontramos, sobre todo de los adolescentes, vemos tanta discriminación, en este caso por personas que no cumplen los cánones establecidos. ¿La Iglesia cómo se posiciona? Porque cuando yo doy las formaciones a mis alumnos, muchos de ellos, insisto, católicos, de religión islámica, etcétera, es que nuestra religión nos dice qué, es que nuestro Dios nos dice tal. Yo estoy plenamente convencido que la mitad de ellos ni se ha leído el Corán, ni se ha leído la Biblia, ni se ha leído nada de eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucha influencia, bien por la familia, bien por el contexto. ¿Qué hacemos en esos momentos con ese nivel de discriminación, más allá de lo que opinemos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, más o menos? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la Iglesia? ¿Estás hablando de la discriminación con respecto a quién? Con respecto a las personas en general, dentro de su orientación, dentro de su identidad, dentro de un poco todo. Bueno, te digo lo que te decía al comienzo, ¿no? Es importante, si queremos conocer un poco la visión de la Iglesia, leer el magisterio de la Iglesia, leer la doctrina social de la Iglesia y ver cómo la Iglesia constantemente repite que es madre y que acoge. Pero es madre y también quiere guiar, también quiere mostrar caminos para que cada uno en libertad elija lo que quiera elegir. Pero la Iglesia como madre quiere educar y quiere enseñar, ¿no? Y ya te digo, tratando del ser humano, no se crea una doctrina católica que emana del consenso de nadie, hablando del ser humano, miramos a nuestra naturaleza. No sé si estarás conmigo en que hoy está muy desvirtuada
nuestra visión sobre el propio ser humano. Los niños están sometidos a un torrente de informaciones distorsionadas y fuertes que a muy temprana edad los niños no saben ni quién son. Ya no te hablo en el plano de la sexualidad, que también. Los niños no saben, están en una crisis, hay una crisis de humanidad muy grande, ¿no? Y todo esto se va alargando y se mete en los sistemas educativos y bajo una aparente libertad para que los niños escojan lo que no se puede escoger, ¿no? O sea, yo elijo ser humano. Hemos llegado a ese punto, ¿eh? Yo soy humano, soy animal, ¿qué es lo que soy? Tenemos una crisis existencial que además se está forjando en los sistemas educativos. Y esto es algo que nos debe preocupar. Yo a los padres de los niños se lo digo muchas veces, ¿no? Claro, los padres están muy metidos en su vorágine de trabajo, de cosas, confían plenamente en los centros educativos, pero esto se ha metido en los sistemas de estudio. Sí, yo creo... Es preocupante, ¿eh? Yo creo que los extremos al final ayudan un poco, ¿no? Yo creo que, además tú lo has dicho muy bien, el sistema patriarcal de antes, que antes sí era un patriarcado bastante marcado, y quizás ahora, como tú dices, se ha desvirtuado bastante en muchísimas cosas. Lo importante es las categorías, lo importante es la etiqueta, y eso entre medio de todo eso se pierde una cosa que es fundamental, que es el respeto, la tolerancia y el amor entre los seres humanos, que es fundamental. Yo no lo llevamos muchos años, pero ¿a ti alguna vez te obligaron a posicionarte sobre quién eres? Jamás en la vida. Porque hoy a los niños se les acosa, para que se tengan que posicionar. Lo primero que yo hago cuando... A nivel de todo. Sí. A nivel de todo. Yo oigo a niños de 15 años hablándome de política. Sí. A niños de 18, 19, 20 años hablándome de franquismo, de comunismo. Yo, ¿qué sabrán estos niños? Sí, ¿Qué han leído? Soy yo casi con 40 años y hay temas de los que hablo con muchísimo pudor y respeto. ¿Por qué? Porque me falta profundizar e investigar en las cosas con una visión grande y sobre todo con lo que te digo, ¿no? Una visión que te permita comprender los postulados teóricos y las consecuencias históricas de muchas realidades de nuestro mundo, ¿no? Hoy hablamos de todo sin saber casi de nada. Hay una cosa en la que yo cuando te escucho a ti y muchas veces escucho a otros sacerdotes, en bodas sobre todo, a mí me genera un poco de discusión y de reflexión en mi cabeza. Y me gustaría hablarlo contigo como parte final del podcast. Sobre todo cuando la gente se casa, ¿no? A nivel de pareja. Veo mucho que se enfatiza mucho el entregarse, ¿no? Entregarse. Eso, bajo mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, es un arma de doble filo, porque al margen de la visión que se tiene actualmente con respecto a las parejas, que hay que poner la prueba, ¿no? La isla de las tentaciones, todos estos programas chorra que van saliendo por ahí, que dicen lo que es el amor y lo que no es el amor. Entregarse por el otro nos puede llevar quizá a olvidarnos de nosotros mismos. Sí. Y además... Y tiene que ser así. Y además plenamente. Sí. Fíjate, el olvido de sí, hablando espiritualmente, no significa que yo... el olvido de sí no significa el atacarme a mí mismo, sino el descubrir cuál es tu vocación. ¿Cuál es tu vocación? Tú preguntas a tu padre cuando tú naciste si le quedaba mucho tiempo para pensar en sus cosas. Eso no significa que no se cuidara en su salud, que no hiciera deporte, que no tuviera tiempo para tu madre. El día que tú naciste, por ejemplo, a tu padre se le abre un mundo, o tu hermana, ¿no? Se le abre un mundo y en ese momento, el día que seas padre, imagino que te dará esa impresión, ¿no? Es decir, mi vida tiene que ser para él o para ella, ¿no? Para este niño. ¿Por qué? Porque es el mayor proyecto de mi vida. Cuando uno se casa, yo le enfatizo mucho a los novios, yo disfruto mucho cuando preparo a los novios, ¿no? Y se lo digo, mirad, lo que os vaya a decir, expresión de lo que estáis realizando el día de vuestra boda, no se lo vaya a decir a nadie. ¿Y uno ama a sus padres? Claro. ¿Uno ama a sus amigos de toda la vida? Por supuesto. Yo te quiero y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad, la adversidad, la salud, la enfermedad, todos los días de mi vida. Te quiero y me entrego. Ese me entrego, cuando yo doy algo, me quedo sin él. Pero es el misterio del amor el que me hace estar feliz y experimentar esa plenitud, como te decía,
cuando a la persona a la que me entrego la veo feliz. Por eso tiene que ser cosa de dos. Y en esa mutua entrega, ninguno se quedará sin nada. Pues interesante esa reflexión. Daría para mucho más, para mucho más. Bueno, por supuesto tengo muchísimas más cosas en la cabeza, pero el tiempo apremia y ya sé también que tú estás hasta arriba. Bueno, antes de nada decirte que me ha encantado este ratito contigo. Utilizando un símil sexológico, ha sido un orgasmazo estar contigo. Y espero que haya un 2.0. Porque creo que hay muchos más temas muy desconocidos por parte de la sociedad que creo que la Iglesia tiene que visibilizar con pequeños momentos como estos, quizás también para que no se tenga una imagen distorsionada de la Iglesia y bueno, también para generar, como he dicho al principio de esta segunda temporada, generar conflicto del guapo, discusión buena y crítica, reflexiva y enriquecedora. Fíjate que lo importante no es tener imagen distorsionada de la Iglesia, porque no buscamos que nos aplaudan, sino visión distorsionada sobre el ser humano, que eso es más importante. Me ha gustado mucho esa visión que bueno, quizá a lo mejor yo tenía un poco también, yo sí la tenía un poco distorsionada con respecto a lo que la Iglesia piensa o pensaba con respecto al ser humano, así que eso te agradezco que me lo hayas aclarado. Te voy a pedir, José, que lances un mensaje de lo que tú quieras, que vaya en relación a la sexología, a la sexualidad humana, que creas que la gente se debe de llevar de parte de una persona como tú, que está casada con la Santa Madre y bueno, que creas que es importante que se lleve. Bueno, pues la sexualidad es un don de Dios y como todos los dones de Dios existen para hacernos felices, pero que la sexualidad tenga corazón y cuerpo, tenga alma y cuerpo. Así será equilibrada y plena. Pues, José, te voy a pedir, ya como último favorcillo, que nos eches una firma como primer invitado de esta temporada aquí en nuestro bidón de los recuerdos, una firmita y una dedicatoria con lo que tú quieras, ¿vale? Además estoy seguro que va a ser un mensaje importante. Dice, somos alma y cuerpo. Amemos así. Oye, una pregunta, José. Cuando se dice, no sé si tiene nada que ver, a lo mejor me estoy equivocando. Cuando se dice amén, ¿tiene alguna relación el amén con amar? No es amén. Es amén. Amén. No tiene amén es así sea. Así sea, ¿no? Es la no tiene nada que ver. La aceptación. Ajá, vale, y la afirmación de fe. Vale, perfecto. Culturilla general, que hay que aprender. Muy bien. Pues nada, José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy, muy bien. Te espero muy pronto por aquí de nuevo. Claro. Y bueno, familia, con la Iglesia hemos topado hoy. Nunca mejor dicho. Para bien, por supuesto. Así que os espero en el segundo episodio de Sex Different. Sean felices y muy buenas noches.